dedico a trabajar la sanación a través de la energía. Yo sé que esto suena como muy abstracto, ¿no? Pero realmente es lo que hago. Este ciclo de charlas va sobre las emociones y quiero daros un punto de vista un poquito diferente sobre cómo gestionamos las emociones y de qué manera podemos conseguir que sean nuestras amigas y no nuestras enemigas. En la charla de hoy justamente quería hablaros sobre el estrés y la manera en la cual nos influye en nuestras relaciones. Estoy segura que conocéis los efectos habituales del estrés. Simplemente voy a citar un poquito como introducción, pero no voy a entrar ahí, porque como os digo, quiero daros un punto de vista diferente al que habitualmente se suelen tratar las emociones. El estrés se le ha bautizado por varios médicos, por no decir muchísimos, como la plaga del siglo XX. Realmente, fijaos, plaga, es decir, es un adjetivo que te dice claramente que no es algo de una persona ni de dos, sino que es algo que es genérico, general, realmente llega a muchísimas personas. El estrés es la causa o el detonante de muchísimas enfermedades a nivel físico y a nivel mental y por supuesto a nivel emocional. Las de nivel emocional, las más conocidas, pues habréis sentido alguna vez ansiedad, incluso depresión. Bueno, pues el estrés, si no actúa como detonante directo, actúa como un ingrediente principal para que la persona después genere esa tipología de emoción que al final, más que una emoción, es una enfermedad. Por supuesto, a nivel físico, lo que ocurre cuando vamos acumulando estrés a lo largo de nuestra vida es que generamos sustancias químicas, tales como la adrenalina. Eso genera literalmente que nuestro cuerpo esté trabajando de más, esté trabajando en estrés. Esto después va a influir en el resto de los órganos del cuerpo, no solo en el dolor de estómago, que quizá es una sensación física que todo el mundo puede conocer, cuando una situación te estresa de forma repetida y vas acumulando esos nervios, ¿verdad? Esos nervios que se acumulan en el estómago, que te cierran literalmente la boca del estómago como si alguien te estuviera apretando y te sientes ahogado, pues cuando todo eso se va acumulando te pueden generar enfermedades tan graves como colon irritable, úlceras, etc. Como digo, no voy a entrar en todo esto, solo quería hacer una pequeña introducción para que seamos conscientes todos del nivel de importancia que tiene el ser conscientes de nuestras emociones y, por supuesto, saber usarlas en nuestro beneficio. Lo que quería introducir hoy es cómo nos está afectando a nuestras relaciones. Ya hemos visto cómo nos afecta a nuestro cuerpo físico, cómo nos afecta a nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, nuestro modo de ver la vida, cuando tienes una depresión, cuando tienes mucha ansiedad, etc. Ahora quiero hablar sobre cómo se está afectando a nivel de relacionaros con los demás, a nivel de relacionaros con la familia, con los amigos, con la vida social y, por supuesto, en el trabajo. ¿Cuántas veces una situación de estrés mal gestionada por un trabajador ha sido razón suficiente como para no darle ese aumento, ese cambio de puesto que tanto se merecía? Habitualmente pensamos en el estrés simplemente como algo que te hace estar más atento, ¿no? Hay gente que piensa que el estrés es bueno y de hecho hay una parte que es beneficiosa. En el budismo se habla de estrés bueno en cuanto a que una parte específica de ese estrés te permite estar más consciente y más activo en tu vida. Sin embargo, en el mundo occidental, ese estrés bueno básicamente no lo conocemos. Lo que conocemos es el estrés malo, es el estrés que acumulamos. Mientras que lo vamos acumulando, pues también vamos acumulando todo lo negativo de este estrés. No nos hace estar más activos, sino que al revés, nos resta actividad, porque al final se te quitan las ganas, es decir, al final te va a generar apatía. La apatía constante a lo largo de ciertos años
pues al final te va a hacer pensar que la vida no tiene sentido, que la vida no es importante, que los proyectos en los cuales antes estabas interesado pueden postergarse sin ningún problema. Eso es lo que te va a generar el estrés. ¿Y cómo te afecta con las personas con las que te relacionas en el día a día? Pregúntate cuántas situaciones en las cuales has tenido una mala relación, una mala contestación, una situación que te ha generado pues estrés y malestar, ¿cuántas veces se podrían haber solucionado si tú estuvieses tranquilo y en paz? Imagínate. Cuando se junta la familia, por ejemplo, en las fechas pues, de Navidades, de vacaciones, de hecho en las vacaciones de verano se suelen registrar la mayor tasa de divorcios. Y estos son datos estadísticos, imagínate, la mayor tasa de divorcios. Es decir, cuando tienes tiempo libre para pasarlo bien y para pasarlo con la gente que amas y que quieres, resulta que no te aguantas, básicamente. ¿Y esto por qué es? Puedes pensar que es porque no te conoces bien o porque has cambiado. Pues yo te digo, no eres tú, no eres él, es el estrés, ¿vale? Básicamente, cuando vamos acumulando cierto estrés en nuestra vida, nos resulta realmente difícil comunicarnos con los demás. Hasta el punto que tú tienes una conversación normal, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho últimamente? Y tú muchas veces estás pensando en otra cosa, porque el estrés lo que hace es que estés rum, ¿verdad? Y cuando esa persona te está preguntando algo, tú ya estás a años luz de esa conversación. Realmente no estás prestando atención a lo que te está preguntando. Y además no eres capaz de responder con una estabilidad emocional suficiente. Y al final esa persona se siente herida, se siente ofendida, porque no esperaba de ti esa contestación, que a lo mejor ha sido parca en palabras, no has desarrollado una conversación agradable, y después te va a preguntar, bueno, ¿qué te pasa? Y tú vas a decir, pues no me pasa nada, ¿no? Volvemos a reaccionar, no me pasa nada. Bueno, sí te pasa, lo que pasa es que te has acostumbrado a que te pase. Básicamente has permitido que esa situación o esas situaciones que han generado un estrés en tu vida sean más importantes que vivir la vida en sí misma. Vivir la vida consiste en relacionarse con otras personas, ni más ni menos. No hemos venido aquí, ahora hablo desde mi punto de vista más metafísico, yo sí creo que somos almas que encarnamos en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, para tener una experiencia. Somos almas teniendo una experiencia humana. Bien, pues no has venido aquí a trabajar, no has venido aquí simplemente a ir corriendo cada día para conseguir hacer ciertas actividades que te permiten llevar un cierto nivel de vida social, por así decirlo. La vida es mucho más que todo eso. Pero cuando vamos acumulando cantidades y cantidades y cantidades de estrés, al final no somos capaces de identificar qué es lo que va mal en nuestra vida. Identificar qué es lo que tenemos que cambiar para ser felices. Y por supuesto, lo más importante, no nos permite identificar que algo va mal. Simplemente decimos, es que estoy estresado, ¿vale? Yo ahora quiero que hagamos una introspección. Cada uno de vosotros penséis qué es lo que a lo largo de vuestra vida os ha generado estrés. Quiero que os toméis unos minutos, que hagáis esa reflexión. ¿Qué es lo que me ha generado a mí estrés? Yo puedo hablar de mi experiencia. Antes de empezar con todo esto de las terapias alternativas o complementarias, yo era una persona que vivía estresada, vivía al límite, y literalmente mi cuerpo estaba al límite. Digo al límite porque mi cabeza nunca estaba aquí y ahora. Era incapaz de disfrutar de esta conferencia como estamos haciendo ahora, era incapaz de disfrutar de la compañía de cualquier persona y ser consciente de ello. Porque mientras que yo estaba con alguien, en mi cabeza habían muchas otras personas charlando, bla, 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 bla. El estrés del que os hablo es un estrés mental. Vamos acumulando experiencias que has tenido, situaciones que no has terminado de comprender y por tanto no has terminado de integrar. Entonces, mientras que estás tranquilamente tomando un café con alguien,
En tu cabeza estás pensando, claro, porque Pepita el otro día me dijo esto, que me quedaba mal, pues tú fíjate, ¿por qué me dice eso? Si no me lo tenía que decir. ¿Y a mí qué más me importa Pepita? Pues sí, bla, 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 bla. Y luego viene otra cosa, y luego viene otra. Y a lo mejor lo de Pepita fue hace 2 semanas, pero todavía es que es con eso. El otro día iba con mi marido a la nieve y bueno, había tantísima gente que la verdad es que era una locura. Fuimos a la Sierra de Madrid. No lo recomiendo, porque te pasas tanto tiempo en el coche y luego tienes que ir esquivando personas, ¿no? Entonces se estresó mucho, ¿no? Yo llevo mejor lo de no estresarme. He aprendido a gestionar esas emociones, entonces cuando estoy en un lugar disfruto del momento y ya está. Entonces, bueno, pues estoy en la nieve y disfruto de la nieve. Ya no me importa el coche que se me metió en medio, el que me estuvo pitando, el guardia que no estaba con la circulación adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, él, cada 2 por 3, iba sacando uno de esos comentarios, ¿no? Porque claro, es que no hay derecho, porque no había que pagarles dinero, porque esta Guardia Civil, porque llevamos 3 horas de atasco, porque no era iglesia. La Guardia Civil pasó hace ya 2 horas, pero tú sigues viviendo esa situación. O sea, te has olvidado totalmente de lo maravilloso que es estar aquí y ahora disfrutando de la nieve. Ya está, hemos venido a eso. Eso es el estrés acumulado del que yo os hablo. Es no integrar una situación que te ha ocurrido en un pasado y mantenerla en el presente cada día de tu vida. Imagínate. Esto es un ejemplo de una cosa que había pasado hace 2 horas. Imagínate si vamos echando marcha atrás y vas cogiendo lo que te pasó con tu amiga hace 2 semanas, lo que te pasó en aquel trabajo en el que no te valoraban correctamente y te sentiste ofendido, lo que te pasó con aquella relación, bla, 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 que no conseguiste equilibrar y te sentiste pues, rechazado, rechazada, ¿vale? Y así podemos seguir infinitamente. Ese es el estrés del que yo os quiero hablar. No el estrés físico, no el estrés mental, no el estrés emocional, sino todo esto junto y de qué manera está influenciando tu día a día. La relación más importante de la que yo os quiero hablar es la relación contigo mismo. Hemos hablado de la relación con los demás, de qué manera me afecta que yo esté nervioso, que yo esté estresado, que yo esté acumulando un montón de sensaciones, de emociones, de recuerdos que no han sido suficientemente positivos bajo mi punto de vista, y de qué manera me está impidiendo relacionarme de forma clara, de forma sencilla, de forma amable, ¿por qué no? Estamos en un modo de vida que estamos en modo reacción. Literalmente, ¿qué te pasa? Nada, hombre, estoy bien. O sea, esto te lo empiezas a la orden del día, por eso tú vas en los coches y la gente va colérica, ¿no? Yo también era así, o sea, que no me excluyo para nada. Me costó aprender que ir en el coche no significaba más que ir en el coche y que no tenía que ser nada perfecto ni que los demás conductores tenían que conducir de la manera en la que yo prefería. ¿Vale? Me costó. Eso no significa que un día no me ponga nerviosa. Yo lo que quiero que comprendáis es que las emociones están ahí y que la idea no es dejarlas de lado, todo lo contrario. La idea es que sepamos identificarlas y que sepamos usarlas en nuestro beneficio. Porque el ser humano es puramente emocional. No podemos negar nuestra naturaleza, pero sí podemos ser conscientes de ella y sacarle partido. Por eso os indicaba al principio el concepto del estrés bueno que tienen en el budismo. Es ese estrés bueno que te activa. Pues por ejemplo, yo las temporadas que tengo más trabajo pendiente, yo trabajo online, entonces muchísimo tiempo me lo quita hacer mejoras en la página web. Y a veces me puedo pasar 2, 3 semanas, incluso un mes sin parar, haciendo solo trabajos en la página web. Lógicamente me estresa, no lo voy a negar, porque tengo que adelantar trabajo que no siempre conozco, a veces tengo que informarme previamente de cómo lo tengo que hacer y luego hacerlo. Entonces también me estresa el no saberlo, porque bueno, si lo supiera estaría más tranquila. Sin embargo, ese estrés me incentiva, porque me permite aprender cosas nuevas que no conocía, me permite planificar mi tiempo de otro modo y bueno, pues hago los cambios que sean necesarios. Si tengo que levantarme a las 5 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, no tengo ningún problema, con la cabeza tranquila de que estoy haciendo ese esfuerzo por mi bien.
Es decir, como veis, ese estrés te está incentivando. Cuando estoy cansada pienso, bueno, es verdad que estoy cansada, pero estoy aprovechando tanto y esto en un futuro me va a servir para enseñarlo a otras personas, que en el fondo es genial, porque si no tuviese que hacer esto, pues seguramente mi vida sería más rutinaria. Entonces, pues mira, una vez tengo que hacer un trabajo de este tipo, otra vez tengo que hacer otro trabajo de este otro, ¿vale? Eso es como yo lo enfoco. Insisto, el estrés existe, no pasa nada, no hay que eliminarlo, de hecho no podemos eliminarlo, y menos en esta vida, ¿no? Que llevamos todos siempre con prisas, siempre corriendo, pero sí podemos reconducirlo de manera que sea adecuado. ¿Cuál es la clave que yo quiero transmitiros en cuanto a cómo nos influye el estrés en nuestras relaciones? Lo primero, que te prestes atención a ti mismo. Me doy cuenta que a veces quiero ir tan deprisa que termino haciendo las cosas 3 y 4 veces, literalmente, o sea, esto no es una forma de hablar. Y luego digo, si me hubiera parado un segundo a pensarlo, en vez de hacer el trabajo automático, pues quizá me hubiera organizado mejor y no hubiera tenido que repetirlo al día siguiente, al otro. Si quizá hubiera hecho esta llamada para confirmar este dato, me habría ahorrado el tener que repetir el trabajo. Yo también me trabajo cada día las emociones y la manera de gestión de esas emociones. El estrés me incentiva, pero a veces me incentiva de más, ¿vale? Y no me presto atención, no me paro a pensar y digo, vamos a ver, vamos a echar el freno. Sé que tengo que hacer todo esto, pero más allá de planificármelo en poco tiempo, quizá es mejor ponerle más tiempo y dedicarle un tiempo previo, quizá a preguntar, a informarme, lo que sea, ¿no? Porque cada situación es diferente. Bien, yo os recomiendo lo mismo en vuestro día a día. Primero, trabajaros la relación con vosotros mismos. ¿Qué es lo que os causa estrés en vuestro día actualmente? Esa pregunta os la he hecho antes. Imagino que os ha empezado a venir recuerdos. ¿Alguien puede decir qué le causa estrés hoy en día en su vida? ¿Nadie? Muchas cosas, sí. Yo mi trabajo y mi horario. Tu trabajo y tu horario. ¿Qué horario tienes, si lo puedes Me decir? levanto a las 5 menos cuarto. Todos los días. Sí, casi todos, sí. ¿Y cuándo llegas a casa? A las 2, pero claro, tengo una hija de 5 años y tengo que tirar toda la tarde. Efectivamente. Bueno, pues levantarse a esa hora... Eso era la buena. La buena. Bueno, ya está, la buena. Hoy me he permitido escaparme un rato. Sí, no sé. Levantarse a esa hora es duro, pero también puedes añadir en algún momento del día en el que puedas tener ayuda de algún tipo para tomarte 10 minutos, 15 minutos de meditación, o de darte un baño, o de simplemente respirar, es decir, parar un poco esa máquina de correr, porque es verdad que cuando una madre tiene un hijo y es pequeñito, pues requiere muchísima atención. Si además tienes un trabajo que te hace que te tengas que levantar muy temprano, pues te vas a sentir físicamente agotada. La meditación te va a permitir ese chute de energía además que tanto necesitas. Digo que yo, semana sí, semana no, me levanto a las 4:30 y lo noto. Pero, bueno, haciendo meditación lo llevo muchísimo mejor. Por eso te lo recomiendo. En ese tiempo puedes, por ejemplo, la meditación te permite que con cada exhalación vayas soltando esas situaciones que tanto te estresan, ¿vale? Si, por ejemplo, estás estresada por el trabajo, porque, bueno, la hija, bueno, eso es así, es lo que hay, pero el trabajo lo podemos mejorar bastante. Cada situación que tengas con cada compañero, con el jefe, con el propio trabajo en sí, simplemente en esos 10 minutos que hagas de respiración, permite que salgan todas esas frases, lo que te digan, lo que te digas a ti misma, todas esas imágenes que te ponen en tensión, y sácalas, no te las quedes dentro, porque entonces estás acumulando estrés. Plantéate una cosa, ¿me merece la pena tener esta mochila de estrés cada día de mi vida por cosas que me puedan decir compañeros que no tienen que ver conmigo, o situaciones que me puedan llegar del propio trabajo, que tampoco eres tú, tu trabajo no eres tú, tus amigos no eres tú, ni siquiera eres tus relaciones? Esa es la clave, la relación con uno mismo. Te puede permitir autoconocerte mucho más y vas a entrar en una situación de mucho más paz. Otra persona, ¿qué le causa estrés en su vida actualmente? Estamos muy relajados. Pero ya tenemos la de los nietos. Bueno, muy bien, el estrés de los nietos. Cuidar un montón, antes cuidabas a
estrés porque ocurren cambios en tu vida, ¿no? Claro. Tienes que adaptar tu horario a cosas que a lo mejor no te apetecían, ¿verdad? Y energías que no tienes ya, como cuando eres joven, y tienes que tirar de una recua que te vienen un día y otro también. Efectivamente. Porque los padres trabajan ahora mismo todos, padres y madres. Claro, Y entonces, si no fuera por los abuelos, pues no sé qué sería. efectivamente. ¿Cómo podría reconducir esa situación una persona? Mi consejo, la manera en la cual las emociones más pesadas, como puede ser el estrés, pueden equilibrarse, pueden elevarse, hablo de vibración, porque el estrés, aunque no lo creáis, está generando una vibración en tu cuerpo físico. Por eso puedes sentir ansiedad en un momento dado, por eso puedes sentir el estómago que se cierra, etc. La tienes que equilibrar con una imagen positiva, algo que realmente te merezca la pena. Por ejemplo, el maravilloso tiempo que puedes pasar con tus nietos y que de otro modo seguramente no podrías pasar, porque si los padres tuvieran tiempo, pues harían otras actividades y entonces tendrías que decir, oye, ¿cuándo vamos a vernos? Pues es que estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, ¿vale? Porque siempre pasa, ¿no? Entonces, esa es una manera de equilibrar, ¿vale? Me estresa esta situación porque tengo que cuidar de estos nietos que quiero mucho, pero que son muy activos y yo no tengo ese nivel de actividad. Pero, por otro lado, agradezco esta oportunidad que me da la vida, porque puedo pasar mucho más tiempo con ellos, puedo tener una relación más cercana con ellos, yo no tengo ese nivel de actividad. Pero, por otro lado, agradezco esta oportunidad que me da la vida, porque puedo pasar mucho más tiempo con ellos, puedo tener una relación más cercana con ellos, más profunda, y van a tener un recuerdo a lo largo de su vida indeleble, que eso no lo borra nadie. Y lo digo porque yo recuerdo perfectamente a mi abuelo materno, que era el que estaba conmigo, ¿vale? Entonces, para mí mi abuelo ella no, falleció, lógicamente, pero pues, lo más bonito de la vida. O sea, entonces, te puedo asegurar que eso es una experiencia que pesa en oro, ¿no? Y luego, por supuesto, organizar las actividades de manera que tiren menos de ti, ¿no? Decir, bueno, pues mira, ahora vais a jugar a esto, por ejemplo, mientras que yo estoy aquí tranquila, porque tengo una edad y no puedo hacerlo. Y los niños siempre responden, porque es verdad que comprenden mucho más que los adultos, son mucho más comprensivos. Aunque a veces son un poco tiránicos también, pero bueno, si hablas con ellos seguro que también lo van a comprender. Entonces, ¿veis? Una manera siempre de gestionar el estrés es permitir que esas ideas, esas emociones, esas imágenes, esas conversaciones que nos estresan, volviendo al tema del trabajo, vayan saliendo cada día haciendo ese esfuerzo de un poquito de meditación. La meditación no es más que prestar atención a la respiración, nada más. Es decir, tú prestas atención a la respiración y dejas de prestar atención a la charla, al parloteo de tu mente. Ese parloteo incesante, bla, 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 eso sí que estresa, cuidado. Entonces, esa es una manera, ¿vale? Una manera que yo os recomiendo. La otra manera es también provocar una situación que equilibre esa situación de estrés. Esas situaciones que no podemos cambiar, como la que estábamos hablando de los nietos, podemos equilibrarlas, porque el estrés también genera un sentimiento negativo. El joroba, ¿y por qué tengo que hacer yo esto? Si yo quería hacer lo otro, ¿no? Hace un mes o algo así, fui a una charla en la radio y una de las ponentes era una mujer que todavía no estaba jubilada porque había querido continuar trabajando, era empresaria y justamente hablaba de eso, que su hija ahora pues le llevaba a los niños y que claro, que no se daba cuenta que ella también tenía su vida, que tenía su horario y que había aprendido a decir que no. Esa era la forma en la que ella misma gestionaba su estrés, el poner también límites, y eso también es algo que os aconsejo. Eso es de cara a, estábamos hablando de la relación con uno mismo, esto también me sirve de cara con la relación de los demás. Muy importante, poner límites, el decir, yo puedo hacer esto hasta aquí y a partir de aquí lo tienes que hacer tú, es perfecto. Porque estás brindando la ocasión a la otra persona de que tome la responsabilidad de su vida, de que tome la responsabilidad de sus actos. Y eso es lo mejor que se puede hacer. Generalmente aceptamos tareas que no son nuestras y nos vamos cargando, ¿vale? Eso ocurre también en el trabajo, como decíamos antes, en la vida familiar, en relaciones incluso con amigas, quiero decir, relaciones sociales, es que realmente es algo que ocurre en todos los ambientes. Y las relaciones se tornan más toscas, más pesadas, con más enfado, precisamente porque una de las partes accede a llevarse la responsabilidad de las acciones de la otra persona. Se piensa que se les hace un favor,
pero en el fondo no es eso. En el fondo le estás quitando la oportunidad de que esa persona crezca por sí misma, de que esa persona viva su vida plenamente con todas las responsabilidades que le corresponden. Entonces eso también es un bello regalo que podéis haceros a vosotros mismos y a otra persona, el poner límites, ¿vale? Eso os va a quitar muchísimo estrés, sea del ámbito que sea. Y por supuesto, aunque la relación al principio tenga un poco de fricción, es decir, se resienta, porque lógicamente, si por ejemplo tú llevas a los nietos al parque todos los días y un día le dices a tu hija, mira, o a tu hijo, a partir de hoy solo le voy a llevar 3 veces a semana, los otros días los tienes que llevar tú. Obviamente al principio va a haber fricción, va a haber enfado, ¿vale? Pero después eso se va a equilibrar, porque la persona ya se ha acostumbrado a que ese va a ser su tiempo y el otro es el tuyo, ¿vale? Eso es lo que también os propongo. Siempre en la medida que podáis. No se trata de que os forcéis a nada, todo lo contrario. Gestionar el estrés supone conocerse mejor a uno mismo, saber cuáles son los límites de uno mismo y también poner límites al otro. Igualmente, como decíamos antes, en el trabajo, eso ocurre mucho, el estar aceptando responsabilidades de otras cosas. Yo lo he vivido en mis carnes y también en las carnes de mi marido. Y al final, yo recuerdo que tuve una temporada horrible en la que llegaba siempre cabreadísimo a casa porque no se le valoraba en el trabajo y se le cargaba de muchas responsabilidades, pero no se le pagaba. Y fue un periodo duro porque se resentía mucho nuestra relación porque siempre estaba mal, siempre estaba enfadado. Yo siempre le decía, mira, no se trata de que te valoren, se trata de que tú no te valoras. Porque eres tú el que tienes que imponer ese límite a tu empresa. Y si quieres seguir haciendo esas funciones, pero que te paguen más, es decir, que te valoren, en este caso es el trabajo, por tanto te valoran de esa manera, pues quéjate. Bueno, al final lo hizo, pero fue cuando ya se iba de la empresa. Entonces es una pena, ¿no? Que, claro, es que por eso lo digo, siempre pasa. Al final esperamos al último momento. A él también le sirvió, yo creo, para aprender que no pasa nada por decir las cosas, que no pasa nada por poner límites, ¿vale? Pero la racha de estrés de muchos meses, si no años, madre mía, fue tremenda. Entonces, no es necesario llevaros al límite en cualquier situación. Igualmente con los amigos, con las personas con las que nos relacionamos socialmente, porque esto va de las emociones, en este caso la emoción del estrés y las relaciones con los demás. Se trata de que haya una interactuación sana. No tiene que haber un desequilibrio en ningún tipo de relación. Mismamente, las comunidades de vecinos, ahí se ve claramente cómo son las relaciones. Hay personas que simplemente no quieren actuar, no quieren tomar ninguna posición, y hay otras que siempre asumen todas las responsabilidades. Eso al final quema totalmente, porque además llega un momento que las otras personas te van a recriminar tu trabajo, sea para bien o sea para mal. Entonces, ese es mi consejo. Para gestionar el estrés, que sea un estrés positivo en vuestra vida, no permitáis que afecte a vuestras relaciones. No permitáis que afecte a la relación contigo mismo, que es la relación más importante de todas. Y por supuesto no permitas que esté afectando al resto de relaciones en tu vida, porque la vida es preciosa en sí misma. La vida es aprender a relacionarse con los demás. Si nos volvemos ermitaños, pues entonces seguramente tu vida será mucho más fácil. Solo te tienes que aguantar a ti mismo. Pero va a ser una pena, porque no vas a poder experimentar ni la mitad de las experiencias que venías a experimentar aquí. Entonces, ese es un poco mi consejo en cuanto a la gestión del estrés y las relaciones. Como digo, podríamos entrar en el estrés de otra manera, pero para eso ya están otros organismos como los médicos, los psicólogos y demás. Yo no me dedico al plano de la psicología, me dedico al plano del equilibrio mente, cuerpo, espíritu. Porque el cuerpo no es más que la proyección de tu mente, la proyección de tus pensamientos. Por eso, cuando una persona tiene muchas enfermedades, no digo las genéticas, ¿vale? No digo aquellas con las que la persona nace, sino esas pequeñas o grandes enfermedades que al final vamos generando a lo largo de los años. La gran mayoría tienen como detonante un nivel de estrés profundo. A mí me pasó cuando tenía 19 años, empecé a tener unas contracciones muy fuertes en el estómago y cuando me daban los ataques yo no podía ni hablar, o sea, no podía ni decirte por favor llévame a urgencias.
me doblaba de dolor, o sea, y no sabía qué pasaba. Después de hacerme, bueno, pues las pruebas, el médico me dijo, mira, esto te está pasando por los nervios. Tienes muchos nervios y bueno, pues te estás generando un cambio en la motricidad de tu estómago. Generas pliegues que son los que te dan ese dolor que sientes. Y además generas hasta contracciones. Son contracciones como las que son de parto, o sea, imagínate. Y yo, era jovencita, yo pensé, vaya médico más malo, que no me quiere recetar nada y me dice que estos son de los nervios. Fueron años más tarde cuando yo fui aprendiendo, en este caso aprendí una técnica de relajación y de sanación que se llama Reiki, y luego pues trabajé la meditación, y con el tiempo todos estos malestares muy profundos que tenía, sobre todo de estómago, yo tenía ardor de estómago constante en mi vida, todo se disipó, todo se fue eliminando. Por eso os decía la importancia del equilibrio cuerpo, mente, espíritu. Tu cuerpo es la proyección de tus pensamientos. Si tú estás siempre estresado, repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez a lo largo de tu vida, estás literalmente estresando a tu cuerpo. Estás haciendo que tu cuerpo vaya al límite. Fijaos, un dato tan sencillo como esto, el ejercicio. El ejercicio también te ayuda a liberar mucho estrés. Hay datos estadísticos que demuestran que hacer un ejercicio moderado de entre 10 minutos cada día o 150 minutos a la semana en una persona de 65 años equivale a que tenga mejor salud que una persona de 40 años que no hace nada de ejercicio. Imagínate, te estoy hablando de 25 años de diferencia física. Cuidado, no es poco, ¿eh? No es poco. Por supuesto, aquí se estaban hablando de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, no solo andar, ¿vale? Sino ejercicio, ejercitar y mover el cuerpo, literalmente. O sea, fíjate si es importante mantener tu cuerpo en buen estado, porque no se trata de la edad. Siempre decimos, bueno, es que ya soy mayor, es que tal, es que cual. No recuerdo el nombre, porque no lo he mirado, pero hay un señor español que con 70 años empezó a escalar. Y al final se escaló los 7.000, es decir, las cordilleras de más de 7.000 metros. Alucina. O sea, madre mía, yo no puedo ni escalar un montecito como para... O sea, quiero decir, cuidado, no tiene que ver la edad, tiene que ver, o sea, la edad es mental. Hay un experimento que, bueno, yo os cuento el que hizo Deepak Chopra, que es un médico hindú, pero vive en Estados Unidos, es muy famoso. Pero es un experimento que realmente han repetido diferentes organizaciones a lo largo del tiempo. Escogió a un grupo de personas entre 60 y 70 años y les llevó a una zona que tenían preparados ellos, donde todo estaba decorado y hecho de los años 60, que era cuando ellos pues, eran más jóvenes, ¿no? Pues las revistas de esa época, los programas de televisión de esa época, la ropa... todo, la decoración, todo. Entonces se hicieron pruebas antes de entrar y después. Pruebas pues de la sangre, de la temperatura corporal, de la tensión, de todo, ¿vale? Se demostró cuando salieron de este retiro, que fue menos de un mes, se demostró que su edad biológica había bajado 20 años en muchas de las personas. La edad biológica, es decir, el cuerpo físico, imagínate. Simplemente por el hecho de que la persona piense o recuerde cuando era joven, ya está haciendo a las células físicas que se revierta el efecto del envejecimiento. No les dieron vitaminas, no les dieron una dieta sana, quiero decir, no va por ahí. O sea, si haces eso, pues seguro que irá muchísimo mejor. Simplemente querían demostrar que la mente lo es todo, que el pensamiento lo es todo. Por tanto, os dejo eso para que reflexionéis. El estrés es una de las emociones más importantes de todas. Lo primero porque nos hemos acostumbrado tanto a ella que al final no nos damos cuenta de que está ahí. Y por tanto, si tú no te das cuenta de algo, no lo vas a cambiar, ¿verdad? Ese es el mayor problema. Es como el elefante rosa en medio de la sala que nadie ve. Pues ese es el estrés. El estrés es el que dicen que es muy problemático, pero que no se le da tanta importancia, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que más o menos ya he dicho todo lo que quería decir. No sé si alguien quiere comentar algo, tenéis alguna pregunta.
que es difícil manejarlo, que dejar fluir se dice pronto, pero a ver cómo dejar fluir una cosa que el día siguiente la tienes, y el día siguiente la tienes, y tú fluyes, pero eso está ahí. Claro. ¿Sabes qué pasa? Mira, la clave es que te des cuenta que tus circunstancias no te identifican. Tú no eres tus circunstancias. Es decir, yo he tratado a muchas personas y una de las frases que les decía que se repitiesen es: a pesar de mis circunstancias, yo elijo sentirme bien. Porque al final la persona más importante en tu vida eres tú. Si tú no te cuidas, como digo, si no pones los límites necesarios, si no te tomas el tiempo para ti. Yo una vez al mes, generalmente, me tomo mi tiempo, me doy un baño caliente con sal gorda para limpiarme el organismo. Por supuesto, hago meditación prácticamente cada día, hago mis técnicas de sanación. Es decir, todo eso me lleva tiempo, claro que sí, pero el beneficio que me da es infinito. Yo antes vivía estresada, amargada y presa de mis circunstancias, en las cuales me identificaba y yo pensaba que yo era un trabajo, que yo era una emoción, que yo era una circunstancia, y ahora soy yo, Cristina Cebrón Guirao, y luego mis circunstancias. Claro, todos tenemos muchas circunstancias y vidas duras y nos tenemos que adaptar, porque las circunstancias cambian. Por suerte, las cosas no son para siempre. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo aguante. Entonces, básicamente te recomiendo eso, que busques un espacio para ti, para que lo lleves mejor, porque efectivamente, al menos por un tiempo, esas circunstancias es posible que no cambien, pero tú sí lo puedes llevar mejor. No es necesario sufrir esa circunstancia. Como digo, puedes enfocarlo como algo positivo, algo que te da una oportunidad muy buena, en este caso de los nietos, para tener una relación muy especial con esas personas que después van a crecer y van a empezar a hacer sus vidas, y ahí va a ser mucho más difícil que tengas esa interacción que puedes tener ahora. Y por supuesto, para el tema físico, que te tomes tu tiempo para descansar. Dormir bien es muy importante. Comer sano ayuda al cuerpo a estar mejor. Hacer ejercicio es lo mejor que puedes hacer para tener el cuerpo funcionando. Y te digo por experiencia. Mi padre ha pasado y todavía sigue, una enfermedad bastante mala. Y bueno, desde que yo le obligué, entre comillas, a salir a la calle, literalmente a andar, pues ahí ha sido cuando ha empezado a dar el cambiazo de verdad físicamente. Hasta entonces, pues no, porque intentábamos andar en casa, tal, él tenía mucho dolor, o quizá no tanto, pero apatía, cansancio, malestar, son enfermedades muy malas, lo entiendo, tiene 76 años, lo entiendo, pero yo le decía, yo ya lo sé, lo entiendo que te cueste, pero es que te tienes que esforzar, porque tienes que estar bien, y para estar bien te tienes que esforzar. Así que venga, vamos a andar, vamos a andar. Quiero decir, a veces hay que tomar decisiones y hay que esforzarse en intentar estar bien, ¿vale? Por supuesto, eso a mí también me afectaba mi trabajo, mis horarios, a todos. Yo tuve que cambiar mi vida para poder estar atendiendo ciertas cosas, ¿no? Igual que mi hermana. Pero empecé a pensar que las circunstancias no me van a identificar a mí misma, no me van a definir, pero yo sí puedo poner límites a esas circunstancias para que no me afecten tanto. A veces los límites son simplemente